Bueno, entonces repito la idea. Se pueden fijar que en el Sefer HaMitzvot de Maimónides, a partir de la mitzvah 96, es donde se comienza a hablar del concepto de la Tum'a. Hemos ya estado hablando ampliamente sobre eso y a partir de la mitzvah número 97 se dan cuenta pues que está entre comillas solitario. No se comenta mucho porque básicamente es acerca de los animales, los diferentes niveles o grados de Tum'a. Y esto fue lo que llevó a que en el Talmud de Babilonia se clasificasen diversas categorías, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Así que esto ha sido el panorama. Voy a hacer un pequeño repaso. Aquí se habla de la Tumá, de los 8 tipos de Shratzim. Habíamos hablado de la palabra Sheretz, ¿se acuerdan? En el 98 habíamos hablado acerca de las inhabilidades, acerca de las bebidas y comidas, pero habíamos hablado precisamente cómo Mashiach lidió con este asunto. Luego en el 99 es la Tumá de la Nidá, que si se fijan, básicamente la Tumá de la Nidá tiene que ver con el capítulo 16 en adelante, sí, capítulo 16, versículo 19, por ejemplo. Aquí hay dos conceptos distintos que ya los expliqué en su momento, la verdad. Esto es como, repito, una agrupación de las diferentes Tum'ot. O sea, aquí dice, Veishaki tiye zava, dam yiye zova vivsara, shivat yamim tiye benidata. Entonces son dos conceptos distintos. Uno es el de la nidá, que habíamos hablado en su momento, que era el apartamiento, y otra cosa es zava, que es cuando hay un flujo irregular. Entonces son dos tipos de inhabilidades distintas. Una dura 7 días, que es la nidá normal, y la otra es la zava, cuando es por fuera del periodo normal menstrual o un exceso en el mismo. Eso es básicamente lo que habíamos explicado ya hace bastante tiempo, creo que en enero más o menos. Este año algo así lo habíamos hablado. Así que voy a continuar con el repaso y así vamos ganando algo de tiempo. Ha ingresado Javier Bruno. Shalom, Javier. La mitzvah número, esta es la 99, la número 100 es la ordenanza acerca de la tumata yoledetz, que es la inhabilidad que adquiere la mujer que ha parido, la parturienta, yoledetz. Y bueno, eso también está incluido en todas las diferentes mitzvot que hemos, caso se encuentra el capítulo 12 del Levítico. Tazdria, sí, aquí dice, Ishaki Tazdria y Yaldaz Zahar Betamash Bat Yamin. Si tenía un varón, estaba inhabilitada 7 días, conforme a los días de una anidad, que ya pues vimos ahora mismo, ¿no? Y pues conocemos ya lo que hemos estudiado la parashá, esto año tras año. Sabemos que hay una duplicidad, todavía hay un misterio en cuanto a por qué tiene una doble duración cuando se trata de una mujer. Se ha especulado algunas teorías, pero en la Torah misma no yace una explicación, una razón lógica explícita, ¿no? Lógica la tiene, pero explícita no está. Así que bueno, algunos conjeturan que por el tema de que la mujer está como doblemente por ser mujer, cosas que se especulan, pero hay algunas que rayan el misticismo y otras que exageran, hablan de lo que no saben, la verdad, ni siquiera los rabinos saben a ciencia cierta, porque yo me acuerdo muy gracioso había un debate entre varios representantes de diferentes religiones, había musulmanes, judíos, hindúes, etcétera, y en el otro lado estaba un panel compuesto por gente, ¿no?, de todo tipo de pensamiento, y hacían preguntas acerca de cuestiones de la vida a los religiosos. Me acuerdo que había como una feminista, algo así, y le preguntó, ¿y por qué la Biblia dice que cuando la mujer pare a otra mujer, entonces el doble de inmunda y tal y lo otro? Y el rabino me acuerdo que le respondió, dijo, joven, yo para ser rabino me tardé 7 años, estudio 13 horas diarias la Torá y tengo más de 30 años en esto y todavía no sé, sinceramente, por qué el doble. Yo sí le voy a decir por qué, porque esos son unos machistas y mucha paciencia, ¿no? O sea, pero digo,
le está diciendo, oye, que esto tengo tanto tiempo estudiando y todavía no comprendo el porqué. Y tú me vas a decir a mí de buenas primeras que es por machismo. Vaya, bueno, ahí ustedes se dan cuenta pues la diferencia de pensamiento, ¿no? La ligereza y la falta de respeto al mismo tiempo. Pero es para tener claro, repito, que estas mitzvots todavía nos tienen que poner a estudiar. Seguramente contiene alguna otra información que hasta el momento no hemos podido concatenar, pero bueno, ahí está. Sigamos. La mitzvah número 101, como pueden ver, es la que ordena acerca de la tumá del Adam Metzorah, la inhabilidad de un Adam que ha padecido tzaraat, que explicamos ampliamente que no es lepra. A veces, inclusive a mí, de vez en cuando hablo y se me sale la palabra lepra. Y yo, no, pero aquí no es lepra, que es tzaraat. Que tenemos que aprender a decir las palabras, no porque tengan que ser en hebreo, no, sino porque hay cosas que no se pueden traducir. Es por eso, y hay que llamarlas, hay que renombrarlas, porque nuestro cerebro a veces digamos, tiene que crear nuevos espacios neuronales para los nuevos conceptos, ¿no? Y tzaraat no es lepra. Y eso hay que tenerlo grabadísimo. Y repito, es a mí a veces, y hablando así rápidamente se me sale lepra. No, 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 pero que no es lepra. Tzaraat, hay que aprender a decirlo. Tzaraat, son 3 sílabas. Muy bien, entonces esta tzaraat está ampliamente legislada en el capítulo 13 de Levítico. Vamos a ver, no, en el 14 creo que es, sí, sí. Zot tiye Torat HaMetzorah. Esta será la Torah del Metzorah, del que ha aparecido el Tzaraat, ¿de acuerdo? O la Tzaraat. Comento y lo he dicho muchísimas veces ya que esto de la Tzaraat no tiene que ver con la Shon Hara. Estas son las etimologías falsas que se inventó Rashi también. Y claro, como Rashi ha sido los más traducidos al castellano, entonces mucha gente cree que lo que Rashi comenta es la verdad absoluta o representa el pensamiento judío en su totalidad. Y resulta que no es así. La verdad es que no va por allí el asunto, no tiene que ver con la Shon Hará. Sí que suena muy conveniente el caso que suele poner de María, que María habló mal de Moisés y entonces lo otro, vamos, que no tiene nada que ver por ahí. Y de ser así, vaya, hoy muchísimos andarían con Tzaraats, pero esto tiene un contexto, tiene un marco histórico particular y es muy curioso, estoy de acuerdo con lo que decía Rabbi Sharkey, es un rabino muy erudito de los tiempos modernos, de oriundo de Libia, creo que es. Y él decía, a ver, no sé si tú analizas la Torah hace unos énfasis que tú tienes que estar apercibido de cuál es el sentido que tenía y a partir de ese sentido tú puedes aplicarlo a la realidad de hoy. Él decía, en la antigüedad lo más escandaloso que alguien podía hacer era, por ejemplo, idolatría, supongamos. Entonces tú ves que hay muchísimas exhortaciones contra la idolatría, muchísimas. Y casi ninguna acerca de lo que llaman la Shon Hara o la calumnia o la difamación, ¿sabes? Porque, irónicamente, y suena irónico, en la antigüedad se tenía muchísimo o profundo respeto por la persona y se guardaban mucho de hablar o de lanzar improperios o juicios o acusar falsamente y todo. Es muy fuerte esto, ¿no? Entonces dice Rabbi Sharkey, hoy en día han cambiado. Hoy casi nadie comete idolatría. Tú no ves, bueno, de la burla, ¿no? Tú no ves cultos paganos por ahí en cada esquina como en la antigüedad. No ves que ofrecen el hijo en el fuego a Moloch. Ya eso no se ve hoy. Pero hoy ocurre lo contrario. Hoy la difamación, el rumor, el chisme, esa cizaña, eso es lo que más prima. Es curioso, ¿no? Pero el mundo es así. Antes todo el mundo tenía temor de Dios o de algún Dios o de alguna deidad. Hoy ya no lo tienen. Hoy son ateos. ¿Y quién se iba a plantear en la antigüedad la posibilidad de que alguien fuese ateo, que no creyera en nada que gobernara el mundo? Nadie se planteaba eso. Pero hoy estamos ante otra realidad. Y eso no quiere decir que ahora que la Torah está obsoleta, no, ni más faltaba. Al contrario, tenemos que aprender por eso muy bien el sentido de esas mitzvot
para poderlo entonces extrapolar a nuestra realidad contemporánea y justamente ver la utilidad que sigue teniendo y seguirá teniendo por siempre la Torah. Entonces, por ejemplo, hoy no tenemos gente que padezca evidentemente de tzara'at, ¿de acuerdo? No, no lo vemos por ahí, ya no hay templo para ir a hacer el procedimiento, no hay sacerdote que verifique si eso no es. Entonces, todo esto te queda para que tú estudies y para que veas qué circunstancias se tenía que, digamos, rescatar de allí para todas las generaciones. Y una de estas cosas nos las revela y nos las enseña nuestro Señor en el Evangelio. Justamente en más de una ocasión se acercó y tuvo compasión de gente que era metzorá, o sea, enfermos de tzaraat. Y te das cuenta que lo que representaba este caso era la ausencia de un gobierno solidario y compasivo en Israel. Si tú revisas el caso de Miriam, por ejemplo, cuando ella le dio tzaraat, por encima de todas las demás cosas que se pueden decir, al final dice algo muy hermoso. Dice que el pueblo no se movió hasta que ella fue incorporada al campamento. Vaya, entonces ya hoy no hay tzaraat, pero tú puedes de pronto traspolar la misma gravedad que representaba la tzaraat, que la puede tener, digamos, algún otro tipo de situación que pueda cometer un hermano. Y lo que te enseña el tzaraat entonces es, digamos, ese principio de estar allí atento a la solidaridad. Lo raro era en la antigüedad que alguien que le daba tzaraat se fuera y no quisiera recibir ayuda. Eso sí es extraño. Pero eso te enseña también el tzaraat, que si tenías una mancha irregular en tu piel, en tu cuerpo, en tu casa, en una tela, oye, esto no es normal, vamos al sacerdocio y que el sacerdote o el levita revise y me diga qué está pasando aquí. Eso es lo bonito y lo que hay que rescatar de todas estas mitzvot. Esa sensibilidad ante Hashem, ante la santidad y no normalizar las cosas. Eso es lo bonito, porque hoy no tenemos zarat, repito, pero puede ser que tenemos otras cosas que se pudieran equiparar al zarat. ¿Qué cosas pudiéramos equiparar al zarat? Sería la pregunta, ¿no? Una pregunta práctica. Bueno, basta analizar las repercusiones que tenía una persona que era declarada metzorá. Por ejemplo, era excluida, tenía que decir en todas partes, mira, tengo tzará, no me toques, no podía entrar en la ciudad, no podía entrar en los... Era una persona excluida, sufría una exclusión de la sociedad y al mismo tiempo, repito, tenía que entonces con toda urgencia y con toda razón procurar ser reintegrado al campamento. En el caso particular de Miriam, porque Hashem tuvo compasión y el mismo Aarón y Moshe cuando clamaron dijeron, bueno, pero si hubiera escupido su padre no estaría 7 días y tal. Bueno, vale, que se le aplique esa norma, pues. Pero hoy no vamos a abusar de ese contexto inmediato y vamos a decir 7 días nada más. Puede ser que se tomen más. Todo dependía de qué, es la pregunta. ¿De qué dependía que una persona estuviera por fuera? Pues dependía justamente de su actitud y su sensibilidad. Tenía que automáticamente decir, Señor, la verdad que sí, yo reconozco que estoy fallado, pero yo quiero estar de nuevo en el campamento. No era normal que una persona con Zarat dijera, bueno, hasta aquí llegamos y yo me voy para otro pueblo, porque ya no quiero hacer. No, nadie decía eso. Entonces, con eso es que tenemos que confrontarnos. En el caso práctico de nuestra cotidianidad, si una persona comete una falla que le amerite estar excluida de la congregación, lo normal debería ser mostrarse solícito en ser restaurado. Eso es lo normal. Y eso sí, complementariamente, si muestra la solicitud de querer ser restaurado, entonces el cuerpo de la congregación, los líderes tienen que mostrarse al mismo tiempo solidarios también. Porque a veces también ocurre que la actitud es simplemente cercenadora. Vale, el que cayó, chao de aquí, te vi, y fuera. Y poco se ha visto en los últimos tiempos que se perciba ese ánimo
¿cómo se diría?, solidario y cooperativo de reintegrar a una persona que lamentablemente tocó pasar por el proceso de ser excluida de la congregación. Mira qué interesante. Inclusive Baruch de Spinoza, un famoso filósofo judío que llegó a declararse ateo y a negar a Dios y todo lo demás, le tocó, fue expulsado de la comunidad judía de Países Bajos, si mal no recuerdo, y luego se retractó públicamente en la sinagoga y fue readmitido como tal. Pero claro, eso no es un proceso de castillo de dedos, es un proceso que evidentemente amerita un acompañamiento, un proceso de concientización al mismo tiempo y tener el valor y la gallardía de reconocerlo en público. Hombre, la verdad es que sí. Yo esta falta que cometí fue gravísima y no sé, simplemente estoy arrepentido, pido perdón por esto y quiero ser reintegrado. Y sujetarse a lo que las autoridades le determinen. Todo eso es lo que tú vas a aprender de la ley del Tzaraat. Porque si no lo aprendes de esta manera y extrayéndole los principios fundamentales de exclusión e inclusión, entonces será un mandamiento estéril. Será un mandamiento que hoy no tendría aplicación práctica. Pero aún así hoy, desde esta perspectiva, lo seguirá teniendo. Aquí me preguntan, el ritual para Tzaraat, ¿por qué se parece al de la ordenación sacerdotal y el de la mujer sotá? Hay muchos parecidos. Bueno, esa legislación precisamente está aquí, pero el del Tzaraat es muy particular, la verdad, porque aquí se ordena algo que es singular, la verdad, podrá tener algunas similitudes, pero no. Basta leer, por ejemplo, desde el versículo 4. Lo expliqué en su momento, este fenómeno de tomar dos pájaros y al uno quebrarle el pescuezo y mojar al otro en la sangre del que estaba muerto y liberarlo, eso es algo que, repito, todavía está velado para nosotros. Basta leerlo aquí. Mira lo que dice el verso 4 en Levítico 14. Dice, y ordenará el sacerdote y tomará para aquel que se está introduciendo en el proceso de rehabilitación dos pájaros vivos que sean tajor y un pedazo de madera de cedro y shnitzolat, que es digamos, la grana, por decirlo así, y un manojo de hisopo. Entonces lo distintivo y lo particular son los pájaros, ¿no? Y se ordenará el sacerdote y degollará a uno de los pájaros y pondrá un instrumento de arcilla junto a aguas vivas, ¿verdad? Al pájaro que esté vivo tomará y al palo de cedro y a la grana o a la tela de grana y al hisopo y los sumergirá todos ellos, ¿verdad? Al pájaro vivo en la sangre del pájaro que ha sido degollado junto a las aguas vivas. O sea que además tenía que estar junto a un arroyo o una fuente de agua manadera, como se le llama en hebreo, Maim Haim. Lo curioso es que justamente esta expresión, por ejemplo, Hamaim HaHaim o Maim Haim, agua viva, se parece muchísimo a cuando Mashiach se estaba hablando con la samaritana, ¿se acuerdan? Que dice, si tú supieras quién soy yo te daría agua viva y no tendrías más sed y todo. Fíjate tú, quién sabe si de pronto escudriñando un poco esta conexión del agua viva que se requería para el que tenía Tzaraat, tenga que ver mucho con la exclusión. La mujer samaritana parecía excluida también, por ejemplo. Bueno, son ideas apenas, una lluvia de ideas, un brainstorm. Dice entonces el verso 7, y rociará sobre aquel que está en el proceso de rehabilitación, que se llama en hebreo el mittaher, del Tzaraat, dice 7 veces, y lo declarará habilitado y despachará el pájaro vivo al Bnei Hazadeh sobre la faz del campo. Fíjate tú, ese pájaro se iba manchado, básicamente de sangre del otro, ¿no? Se parece muchísimo, por ejemplo, al ritual de Yom HaKippurim, si lo comparas, ¿no? Hay una especie de analogía, porque uno de los chivos se iba vivo y lo despeñaban al final, eso sí, y el otro entraba su sangre al santuario, cosas que son como análogas, pero no exactamente iguales. Y luego dice el 8, y lavará el que se está siendo habilitado sus vestidos y rapará todo el cabello, todo su cabello, y se lavará en aguas,
y estará tajer, o sea, habilitado, y después vendrá al campamento y volverá desde afuera, dice, y habitará, perdón, afuera de su tienda 7 días, imagínate. Y será que en el séptimo día rapará otra vez todo su cabello, su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo, lo rapará y lavará sus vestidos y lavará su carne en agua y estará tajer. Y en el día octavo tomará, y ahora sigue en la parte de los sacrificios, 2 ovejas que sean completas y una oveja hembra de su año que sea completa también, y 3 décimas de flor de harina o de sémola como una minja, que es una ofrenda especial dedicada, amasada con aceite, y un log de aceite también. Dice, y hará el sacerdote, lo hará estar en pie a aquel que se está sometiendo al proceso de habilitación y a estos elementos, ¿no? Delante de Hashem, a la puerta de la tienda de la cita. Y tomará el sacerdote uno de las ovejas y los acercará como Asham, sacrificio por la culpa, aquello que no se sabía, y al log de aceite, y moverá a ellos como una tenufá, una ofrenda mecida delante de Hashem, y luego degollará a la otra oveja macho, bueno, no sé si cabe la expresión carnero porque esta es como un poco menor de edad, en el lugar donde se degolla el sacrificio por el pecado, el hatatz, y el holocausto en el lugar del Kodesh, con HaKodesh, en el lugar de las cosas sagradas. Porque es hatatz, dice, porque conforme al hatatz de la Sham es este caso, y para el sacerdote es Kodesh Kodashim. Y tomará el sacerdote de la sangre de la Sham y lo pondrá sobre la parte del, ¿cómo se dice? El tenuj de la oreja. Bueno, no me acuerdo cómo se dice en castellano. El cartílago de aquí abajo de la oreja, ¿cierto? Dice en el lado derecho, ¿no? Y también el lado grueso, en el dedo grueso de la mano y también el dedo grueso del pie. Y tomará el sacerdote del log del aceite y lo rociará sobre la palma del sacerdote en la mano izquierda. Oye, que esto es demasiado protocolo, ¿de acuerdo? Sí, el lóbulo, correcto. Demasiado protocolo que hay aquí. Es que esto no era tan simple. O sea, si tú analizas y haces una radiografía, se echa casi todo el capítulo 14 explicando el proceso de reinserción de alguien que había sido excluido de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Que hoy pareciera como que, oye, ya pequé, lo confieso y ya, otra vez como si nada. Vamos, que esto no era fácil, ¿eh? Miren, se llega hasta el versículo 32. 32 versículos explicando cómo reinsertar a una persona que había sido excluida. Y hoy todo parece que se soluciona con lo siento, perdóname y ya no lo vuelvo a hacer. Esto te enseña muchas cosas aquí, la verdad. Que esto no es tan fácil. No es que tenga que ser difícil, ¿eh? Pero tampoco es que va a ser un asunto de palabras y ya. Que aquí, aunque ya se le había quitado el signo mayor de su pecado, tenía que esperarse 7 días para poder otra vez volver a raparse el cabello a ver si ya estaba otra vez limpio y luego entonces hacer todo el proceso de los sacrificios. Y esto tomaba todo su procedimiento. El sacerdote tenía que tomar su tiempo. Yo no sé, a mí me gustaría algún día quizás hacer una recreación o buscar la manera como se hiciera esto paso a paso, para que tengamos una idea nada más de cuánto se echaría esto. Esto se puede echar quizás medio día como mínimo en este procedimiento, ¿no? Mientras que el animal se despellejaba, mientras que se traía al otro, mientras que rociaba, mientras que ponía la sangre, pues, mucho tiempo. Y repito, son las conclusiones y las generalidades que tenemos que aprender de aquí para saber entonces cómo tener un referente, un testimonio bíblico a la hora de proceder, no solamente para excluir a alguien de una congregación, sino también para reinsertarlo. En este caso, te enseña al mismo tiempo que es muy fácil excluir, ¿verdad? Pero que el proceso, o de ser excluido más bien, porque la culpa no es de los que excluyen, la culpa es del que falla, ¿no? Es muy fácil ser excluido y es muy difícil volver a reingresarse. Es muy tedioso, no sé cómo llamarlo, ¿no? Bastante extenso el proceso. La invitación, ¿cuál es? Hombre,
cuídate de llegar a ser excluido porque no tiene sentido, ¿no? Revisa qué es lo que está pasando. ¿Qué te llevó a que fueras a este nivel? ¿Es que no has escuchado a los que te estaban aconsejando que era para bien o algo así? Repito, esas son las conclusiones generales de estas mitzvot. Bien, entonces pasamos a la 102 que ya la hemos estudiado. Estoy haciendo un repaso general de todas estas mitzvot. Esta es lo mismo, ¿no? Es la tumá de lo que cuando caía en la tela, en los vestidos, ¿cierto? Que también eran contaminados con tzaraat. Y bueno, por mucho que nos imaginemos cómo era, unos podrán decir que era moho, hongos, comején, polilla, vamos, que no se puede decir. Esto era tzaraat y esto lo tenía que observar el sacerdote o levita. Era una capacitación, digamos, de índole espiritual que recibía para poder discernir entre una simple plaga de comején o de termitas de lo que era un tzaraat. Y eso, vamos, que por eso requería mucho entrenamiento, ¿no? Aquí es la tzaraat aplicada a las casas. ¿Se acuerdan que también el tzaraat daba en las casas? De alguna manera los elementos de la pared, de los muros se iban carcomiendo como si fuese una gangrena, parece ser, ¿no? Todo empezaba con una mancha como si fuese una humedad y luego esa humedad se profundizaba. Y bueno, había un proceso bastante raro, ¿no? Y el extremo de esto era que algunas casas debían ser derribadas inclusive. Sabemos que algunas no tenían recuperación y simplemente pues terminaban siendo derribadas. Todo esto ya lo hemos hablado antes. Estoy haciendo por eso un repaso. Aquí tenemos la Tumat Hazab, que es el hombre que tenía una emisión irregular, continua o permanente de algún fluido por sus miembros, su miembro viril, y eso se le declaraba Zav. Esta regulación del ZAV nos traslada una vez más a Levítico, creo que es el 16, donde se habla de esto. Sí, dice, Ish que ZAV mipsaro zobo. Entonces se explica bueno, en la tradición judía, ¿no? Cómo se identificaba quién era un ZAV o cuándo se trataba un caso de ZAV. Y bueno, se comenta en la tradición. Yo creo que puedo buscar aquí la página para mostrarle. Vamos a ver, basta simplemente digitar y leer un poco en hebreo el asunto. Y por ejemplo, esta página a veces la consulto, que es Wikishiva se llama. Es como una wiki, pero de la yeshiva ortodoxa. Y si se fijan, por ejemplo, vamos a ver, me gusta, a ver si la puedo, la página Wikishiva por aquí. Vamos a ver, Wikitext. Bueno, esa no es. Pero hay una página, vamos a ver si la puedo, Wikishiva, no, aquí no sale. Es Wikishiva, vamos a ver si la puedo ubicar. Me gusta porque ahí sí te van dando como las definiciones halágicas del judaísmo ortodoxo. Vamos a ver si sale así. Y aquí está, Wikishiva. Entonces, en esta página, bueno, te dan el procedimiento halágico que ha estado funcionando al interior del judaísmo. Y claro está, bueno, aquí no sale, pero puede ser que aquí vamos a ver, Shiva, vamos a ver, ya está otra cosa, no se dan cuenta, pero bueno. En esta página más o menos que están visualizando aquí, uno puede digitar ciertos términos bíblicos, de interés bíblico, halágico. Aquí está, esta es. Entonces vamos a ver si me sale la búsqueda con Zav y aquí se dan las descripciones. Por ejemplo, si un hombre lleva 3 días seguidos emitiendo un líquido que parece saliva o que se asemeja a la clara del huevo y tal y lo otro, pues entonces se declara que es Zav. Vamos a ver qué pasó aquí, se ha ido o le activé otra cosa que no era. Vamos a ver. Sí, aquí está. Esta es la definición. Aquí está la cita bíblica Vayikra, Perek Teitz Vav, que sería el capítulo 16, Mishnah, el tratado Zavim, tiene un tratado especial en la Mishnah,
Sifrei Minyan HaMitzvot. Entonces aquí se referencia al Sefer HaMitzvot, que es la mitzvah número 104. Se dan cuenta que estamos estudiando precisamente. Y también Sefer HaHinuch, que sería el 178. Y aquí se explica, Behilchot Tumá Betohorá, en cuanto a los procedimientos legales relacionados con la Tumá y la Tohorá. Zav es el hombre que sale de su miembro sexual, digamos, un líquido, una emisión que se llama Zivá, ¿acuerdo? Y este asunto ocurre, digamos, sucesivas veces. Al-Pia Hukam Mikrai, según la legislación bíblica, Alav Lehantima At Sheyabru Shibayamim, y se tiene que esperar que pasen 7 días seguidos sin que haya una emisión de estas para poder ser declarado. Entonces, que no se trataba de esto. Si han pasado los 7 días, entonces se declara que es ZAV. Tiene que pasar 7 días seguidos sin que tenga esta emisión. Y bueno, aquí se van explicando todas los acontecimientos. Aquí hay un resumen de lo que dice la Mishnah, lo que dice el Talmud, la literatura. Bueno, se dan cuenta pues que es amplísimo el texto, pero ya esto también lo estudiamos en su momento y no lo vamos a repetir ahora. Bien, vamos a ver porque esto se me puso por acá abajo. Vamos a ver si lo puedo rodar. Un segundo. Ok. Si lo puedo voltear y bien, vamos a ponerlo así. Ok, ¿qué dice a continuación? La mitzvah número 105. La mitzvah número 105 es la ordenanza que está relacionada con el Shihbat Zera, que fue lo último que estuvimos estudiando, y son lo relacionado con la inhabilidad adquirida por las relaciones íntimas, y esto inclusive entre el hombre y su mujer. Qué curioso, ¿no? Hay un tipo de inhabilidad o de pérdida de vitalidad, como le hemos hablado, al momento de tener relaciones íntimas, y hay muchísimo por aprender de esta situación. Yo creo que lo mencionaba en su momento, que es algo pues que todavía no hemos terminado de desarrollar. A veces hay que hacer un poco al lado el pensamiento medieval y el tabú, porque pareciera que todavía hablar de sexo fuera una cosa mala o impura, qué sé yo. Pero en este caso se regulan estas situaciones en particular y habíamos estado hablando en la última clase acerca de los mandamientos donde aparece esta regulación. Voy a hacer un recorderis, aprovechando la concordancia de Etznachta, que nos permite ubicar rápidamente esos versículos donde se habla del Shihvat Zera. Que bueno, habíamos explicado en la última clase que se refiere a acostamiento de semilla, dice literalmente, ¿no? Pero que tiene varios versos que regulan la situación. Vamos a ver, hacer un pequeño recorrido de ellos. Está, sobre todo en el libro de Levítico, ¿no? La primera vez que se menciona, por ejemplo, es en el capítulo 15, versículo 27. Aquí se habla, por ejemplo, del hombre que ha tenido se ha acostado y ha tenido lo que se llama popularmente un sueño húmedo o algo por el estilo, aunque ha terminado con una emisión seminal y la orden es que se lave. Yo me quedé reflexionando después de la última clase sobre esta situación porque Hashem ordena que se lave, que cambien la ropa, que laven todo. Y me acordé, por ejemplo, que se puede establecer una analogía para que el pueblo aprendiese a relacionar santidad con higiene y con salud. Porque hay un mandamiento, por ejemplo, donde Hashem dice que a los israelitas debían tener lo que hoy llamaríamos una letrina, un baño externo al campamento. Dice, no sea que yo vaya a pasar en medio de ti y vea los excrementos en la calle del campamento. Eso no puede ser. Hombre, entonces puede ser que esto tenga otros niveles más relacionados con la santidad, pero básicamente sí, porque está enseñando el concepto de higiene, de limpieza, y que al fin y al cabo pudiéramos llegar a decir que todos estos fluidos que tenemos, como la sangre, la saliva y las emisiones que hay entre el hombre y la mujer, al fin y al cabo son expresiones de una naturaleza pecaminosa, digámoslo así, ¿verdad? No es que sea malo,
que no es que sea pecado, pero son productos de nuestra naturaleza pecaminosa, que entonces Hashem lo que hace es que tengamos cuidado de eliminar los signos y las evidencias de esta naturaleza pecaminosa. Es lo mismo que hacemos el ejercicio cuando estamos en días de matzot, que tenemos que limpiar toda levadura y evitar que esté lo leudado por allí, porque te enseña, ¿no? En esos días muy especiales que no debe haber rastro en tu casa de lo que se asocie con el pecado. Y en este caso, repito, si el hombre está dormido y tiene una emisión, pues lo que debe hacer es eliminar, limpiar y lavar, digamos, la evidencia que quede de una cuestión que es producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo mismo que pasa con los muertos, ¿no? Yo creo que inclusive eh, una persona, no sé, muere o algo, de su cuerpo salen fluidos diversos y eso puede llegar a transmitir también enfermedades y cosas por el estilo. Entonces esto puede tener, repito, múltiples enseñanzas, pero tenemos que profundizar, tenemos que darle vueltas, revolver, analizar cuál es el sentido, cuál es el contexto, si lo hay específico, y de ahí traslaparlo a nuestra realidad. Habíamos hablado de la recomendación particular o de la prescripción particular que hay de que si el hombre tenía una emisión de estas, tenía que lavarse con agua y permanecer inhabilitado hasta la tarde. Y esto causó también curiosidad en la última vez que hablamos porque, bueno, ya hemos mencionado que el concepto de tamé tenía una realidad inmediata muy evidente que se relacionaba con entrar al tabernáculo, por ejemplo. ¿De acuerdo? No podías participar de ciertos sacrificios, etcétera, etcétera. Pero hoy no tenemos tabernáculo. ¿Cómo hacemos con esta mitzvah? ¿Ante qué somos tamé? Con relación a qué somos tamé. ¿De acuerdo? Y este es el desafío que tenemos nosotros hoy. Lo mencionaba en la última clase. No hay un manual escrito de esta nueva condición que tenemos como pueblo, ya sin templo, ya sin sacrificio, ya no estando en la tierra de Israel, y tenemos que, digamos, cubrir esa necesidad. Porque lo que muchos a veces son enemigos de la Torá, y bueno, yo voy a decir enemigos inconscientes, ¿no? Porque yo creo que muchos que se oponen a la Torá lo hacen porque simplemente no son conscientes de lo que hacen. Muchos de los enemigos de la Torá a veces apelan a este tipo de mandamientos o a los sacrificios y dicen, bueno, pero entonces mira, ¿y esto qué? Y claro, yo veo que a veces no somos muy, digamos, dados a tener una respuesta práctica sobre esto, ¿de acuerdo? Y sí, evidentemente esto tiene que ver también, por ejemplo, con el tema de la masturbación. Alguien me escribía a través de un correo y son casos especiales, ¿no? Casos especiales que ocurren que tú lo llevas a la Torah y dices, bueno, a ver, ¿cómo hago con esto? ¿De acuerdo? ¿Qué legislación tiene? ¿Cómo discernir los casos? Porque yo no puedo venir a decir aquí en pantalla, bueno, mira, no hay un mandamiento que prohíba la masturbación, vale, no pasa nada. No, 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 porque perfectamente detrás de esta práctica que en la niñez puede empezar con una exploración del cuerpo, como le llaman algunos, ¿no? Que el niño comienza a explorar el cuerpo, su sexualidad, vale. Pero hay que ver después de adulto qué pasa y qué hay detrás y cuáles son los elementos que se mezclan aquí. Porque, claro, es muy fácil decir, bueno, si tú revisas en la Torah no hay nada, entonces no pasa nada, entonces no es pecado. Eso es muy acelerado y muy imprudente, la verdad. Entonces, repito, cada caso hay que analizarlo, cada caso hay que sería interrogarlo, evidentemente, ver por qué está sucediendo. Si sabemos pues que inclusive hay una diferencia sustancial, a pesar de que la modernidad quiera establecer igualdades, pero hay diferencias entre el género masculino y el género femenino en este tema, y que pues cada uno de los casos, repito, se tiene que analizar como los factores de riesgo, los factores que lo conllevan, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hago yo si hoy una persona de 40, 50 años o más ha quedado solo, no tiene pareja
y me pregunta que qué hace con este tema. Dime tú, dime tú, ¿me explico? Es una cosa compleja, pero tenemos que estar preparados con toda la madurez del caso para hablar del asunto y explorar ante todo una solución bíblica, y sin tampoco satanizar las cosas, ¿sabes? Porque son desafíos. Por ejemplo, yo la primera vez que una mujer de 80 años me preguntó que si se podía volver a casar, yo te digo que yo no sabía qué decirle, ¿sabes? Y pues, claro, era una señora que, bueno, no sé, aparentaba menos edad, pone tus 70, 70 y tanto. ¿Y yo qué le digo? No, hermana, usted no se puede casar más y usted no puede sentir ya deseo, eso es pecaminoso, eso, no sé, ¿sabes? Eso hay que tener mucha madurez y sabiduría y creo que todavía estamos muy crudos en todo este tema, sinceramente. Porque dime tú, ¿cómo haces para contener esa naturaleza humana? Y por esa razón precisamente es que el catolicismo terminó llevando a mucha gente a autoflagelarse y a imponerse castigos y a retirarse a monasterios. Y sabemos cuál ha sido también igual el resultado de esas prácticas, que no fue en realidad nada productivo. Porque como dice Pablo en Colosenses, tienen cierta reputación de sabiduría y duro trato del cuerpo, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios, muy astutos para poder lidiar con estos temas y explorarles cuál sería una solución bíblica. De momento, repito, todavía le estoy dando vuelta a esa consulta, porque es una cosa compleja, muy complicada. ¿Cómo le digo? ¿Cómo trato esto? No hay un manual en la Torah, no hay, o de momento no me es tan evidente, una ruta de tratamiento de este asunto. Por ejemplo, la juventud. Estos son temas tabú que no se tocan. ¿Cómo haces tú en la comunidad con los jóvenes que de pronto allí en lo secreto tienen esta práctica de masturbarse el otro? ¿Cómo lo tratas? ¿Qué le muestras en la escritura? ¿Cómo debes llevarlo? Eso es algo que, repito, tenemos que seguir trabajando muchísimo. Hay que ser muy fuertes, por ejemplo, con el bombardeo de la pornografía, por ejemplo. Eso es tremendo, es una de las principales herramientas que el enemigo utiliza. Que, oye, a veces tú estás navegando buscando algo y te sale la publicidad así, imagínate. O sea, es una infraestructura que sirve a los propósitos del enemigo. Entonces nosotros tenemos que simplemente ir como un paso adelante, ¿de acuerdo? Ser muy astutos. Yo me acuerdo que vi hace unos meses atrás una serie que se llamaba Stiesel, y me gustó mucho un pasaje, un episodio de esa serie, porque recordaba cuando el niño estaba pequeñito y claro, iba con su papá que era rabino, iban en un autobús y se sube una gentil mal vestida y claro, el padre muy astuto lo que hizo fue, mira, ponte estas lentes y eso lo que tenía el propósito era evitar que el niño viera cosas que no debía ver. Y fue como muy astuto, ¿sabes? No le dijo, mira, esa mujer, cuidado. No, 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 pero fue muy astuto para poder sacarlo. Y es apenas un pequeño ejemplo, pero sabemos que tenemos que estar mucho más anticipados a las maquinaciones del enemigo. Eso es impresionante. Así que por eso es bueno seguir estos estudios de la mitzvot, porque tocamos temas, tocamos, digamos, estas situaciones para que, repito, tengamos que nosotros madurar en este caso y no seguir viendo las cosas al estilo medieval. Porque yo creo que todavía hoy entre el pueblo del Señor, a pesar de que hayan pasado muchos años, a veces todavía se conserva una visión medieval de las cosas. A veces nada más decimos, mira, esto es pecado y ya está. Y no es que vamos a racionalizar y a razonar todo, ¿eh? Pero vamos, que tampoco podemos pasar los siglos así, que tenemos que explorar la respuesta, porque no podemos seguir tapándonos los ojos ante una realidad que está allí, ¿no? Dice, ese tema de la rienda suelta de autocomplacencia está ligada a la codicia sexual que dijo yo, señor Adulterio. Sí, pero es que vuelvo y te digo, en el caso de los diferentes géneros de masturbación, no todos a veces están ligados de la misma manera o no todos están
nutriéndose de las mismas cosas. No todo tiene que ver con codiciar a alguien ni nada. Y por eso repito que es importante llegar a tener ante todo una gran capacidad de dialogar. Ya a mí me sorprendió y repito, de alguna forma me sentí honrosamente desafiado a tratar el tema con esta consulta que me hicieron por correo, que todavía no he respondido, porque claro, son temas que ya tengo que, eso es lo hermoso de un discipulado, porque por ejemplo, si estamos entre hermanos que somos de mucha confianza, me preguntan, oye, a mí me está pasando esto y lo otro. Y claro, me lo pregunta porque quiere solucionarlo, no porque esté vanagloriándose de eso, me explico. Y claro, es cómo lo ayudas, cómo se lidia con ese asunto. Entonces, no todo, repito, a eso me refiero con satanizar, porque no todo tiene que ver con la codicia de la mujer del prójimo, del hombre de la otra, etcétera. Hay situaciones que están en otros niveles, en otros ángulos, que no podemos cortarlos con la misma tijera. Y repito, ante todo la idea de no satanizar es precisamente para ayudar. Porque es muy fácil decir, mira, eso es pecado. Eso es muy fácil. Sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, que eso algo de bien no tiene. ¿Me explico? Porque no, a veces la psicología te podrá decir, sí, que mira, que eso... No, no, a ver, que algo no hay de bueno, ¿por qué? Porque por lo menos en el caso bíblico causaba un distanciamiento, aunque fuese temporal, de poder acercarte al tabernáculo. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos viendo aquí en el caso concreto. Si un hombre aún dormido, inconsciente, y tenía una emisión, eso le impedía acercarse al tabernáculo por un tiempo, aunque fuese limitado, entonces esto nos serviría para decir, oye, pero ven acá, mira que a un inconsciente pasaba esto. ¿No te llama la atención que de pronto si lo haces a conciencia despierto, estaría sonando como que a conciencia quieres alejarte del tabernáculo? Y bueno, me explico, ¿ya? Si inconsciente te alejaba, ¿qué te hace pensar que consciente no te aleja? Pues obvio que más. Y si lo haces todos los días, pues peor. Entonces dejarás de entrar una semana al tabernáculo, qué sé yo. Y ahora viene el otro escenario, es, bueno, eso se pudiera entender en la antigüedad que había un tabernáculo. Y hoy, ¿será que yo puedo decir, por ejemplo, así, francamente, que si alguien se masturba hoy, entonces sus oraciones no entran al cielo hasta la tarde, porque aquí dice que permanecía también hasta la tarde? Entonces le tengo que decir, mira, tus oraciones hoy no entran al cielo. No sé, no soy capaz de decir algo así. ¿Me explico? Porque yo digo, no sé, creo que lo tengo que estudiar más para poder aseverarlo. Pero sería muy fácil, ¿no? O sea, si yo me quedara en la vía fácil, dijera, bueno, mira, si la Torah dice que el que tenía una emisión quedaba inhabilitado hasta la tarde, pues igualito hoy como el tabernáculo es en el cielo, entonces dice en Hebreos que tenemos entrada al lugar, al tabernáculo celestial, figurativo, ¿no? Simbólico en el Mesías, y por lo tanto lo que te puedo decir es que tus oraciones no entran al cielo en tanto que permanezcas en este estado de inhabilidad. Eso sería fácil. ¿Me lo creo yo? Hombre, del todo no me lo creo. Me hago entender, ¿no? Porque no sé si es así. ¿Puedo hacer esa comparación? ¿Puedo hacer esa equiparación? Decir que pasa lo mismo, no sé. Ahí es donde quiero que todos participemos en la construcción del debate. Entonces, dice, las misiones contaminaban a los que tocaran. No, es que eso también lo hablamos también. Por ejemplo, en el caso de la mujer que tenía un flujo, no es que ella contaminara a otros. Eso también lo hablamos y lo quiero recordar. Y en el hombre no es que contaminara, porque ese sería el aspecto higiénico, biológico del asunto. ¿Vale? Pero acá hablamos en su momento que más que ser el tema de tocar a la mujer, porque eso sería la visión, no sé, mística de la cosa. Oye, mira, no puedes tocar a una mujer menstruosa porque se te pega la impureza o la inmundicia. Estaríamos pensando en modo occidental. Pero por eso hemos hablado muchísimo que el concepto de tamé y la tum'a es una inhabilidad que tiene esa persona.
Entonces, ¿en qué consiste esto de no tocar y de no acercarse y de no sentarse? El mensaje que subyace es la complicidad. Es decir, es como tú enterarte que una persona está en adulterio y llegas a comer con ella como si nada y no le exhorta y no le reprendes ni nada. ¿Me explico? Entonces el tocar, el sentarse, el acostarse es símbolo de que hay una comunión. Prestarse el vestido, prestarse la ropa, es símbolo de una gran amistad. Entonces no podía ser que si una mujer tenía una irregularidad, tú estuvieras con ella como si nada, sentándote como si nada y como que aquí no pasa nada, eso es normal. Normalizar las irregularidades. Repito. Entonces no es que esto contamine. Por eso yo estoy trabajando mucho en el sentido de esto de contaminar. Que la contaminación no es exactamente o mayoritariamente por tocar o algo, pues que a ver, hasta por error. Por ejemplo, tú ibas en el campo y si te tropezabas con un cuerpo, eras tamé. ¿Pero por qué? Tienes que estudiar el por qué. ¿De acuerdo? Y mucha gente, por ejemplo, el otro día alguien me preguntó algo así como, oye, yo trabajo en una funeraria, por ejemplo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Renuncia al trabajo para que no te contamine. No sé, o sea, ya esto tiene otra implicación. Porque claro, si lo lees así, entonces tocar un cuerpo muerto te contamina. Sí, pero con relación a qué o delante de qué y por qué. Esas son las preguntas que hay que responder. No hacer un enunciamiento de una inhabilidad, de una contaminación y ya está. Porque eso sonaría demasiado religioso y al mismo tiempo muy fácil. ¿De acuerdo? Pero aquí hay otra ciencia, aquí hay otra cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero, gente que estudia medicina, que tiene que tocar muertos. Entonces, no, mira, tú eras impuro, ¿hasta qué día? No, hasta el día siguiente. ¿Cómo se come eso? A ver, ¿cómo alguien entonces no? Mira, no puedo ir mañana al hospital porque hoy toqué un muerto y, hombre, esto tiene otra ciencia, que la cosa no tanto va por ahí. Y a eso es que estoy apelando a que estudiemos y no dejemos tan desapercibidas ni con sello de tabú este tipo de regulaciones, porque por algo Hashem se ocupó de ellas. Yo lo que alcanzo a ver, repito, es una dinámica con cero tolerancia al pecado. ¿Okay? Es el primer nivel, el primer fundamento que pongo aquí, es cero tolerancia a cualquier expresión pecaminosa. ¿Por qué? Hombre, eso causaba una inhabilidad. Hay diferentes grados de inhabilidad. Hay unas que, por ejemplo, en el caso del hombre que tenía la emisión, duraba era hasta la tarde. En la clase anterior explicaba inclusive que la palabra tarde puede ser un poco ambigua porque también significa aceptación en hebreo, erev. Entonces sería hasta que sea acepto o hasta la tarde. ¿Y por qué tengo que esperar un periodo de luz completo? Y si fue de noche, entonces que amanezca y espero todo el día y hasta la tarde. Y si fue en la tarde, entonces dura menos. ¿Me explico? ¿Ya? Pues, o sea, si yo estoy durmiendo la siesta a las 3 de la tarde, supongamos, y tengo una emisión, entonces, dura menos, porque son hasta la tarde de ese día. O tengo que esperar al día siguiente. Eso no está escrito, ¿eh? Esa regulación no está escrita. Porque aquí no te dice que la emisión sea de noche. Ahí dice, cuando alguien esté acostado, un hombre esté acostado y tenga una emisión. Ajá, y si es de tarde, y si es de mañana, y si no es de noche. ¿Cómo es la duración? ¿Y cómo se practica eso hoy? Dime tú, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, hoy de pronto no vamos a avanzar sino solamente una mitzvah, pero bueno, ha sido un repaso de todo un poco, creo que ha sido positivo. Vamos a avanzar hacia la 107. Miren que, por ejemplo, a propósito de lo que estamos hablando, es la ordenanza relacionada con la Tumat Hametz, la inhabilidad adquirida con relación a un muerto. Eso está en la Torah. Ahora, en la aplicación práctica, ¿cómo se maneja? Los que son médicos, los que son trabajo de funeraria, los que son policías judiciales, todas estas cuestiones. Es muy fácil decir, bueno, entonces no trabajes en eso. Sí, pero aquí debe haber otra cuestión implícita, porque
La cuestión sería analizar las repercusiones que eso tenía en la vida práctica. Vale, supongamos que le eres capaz de decirle a un médico que está inhabilitado por un día porque tocó muerto. ¿Cómo se maneja eso en la práctica? ¿Ya? Que no está escrito en ninguna parte. Antes era muy fácil porque tú lo tenías claro y era no entrar al tabernáculo. Ahora, ¿será que tú tenías que andarle diciendo a todo el mundo, oye, no me toques que anoche tuvo una emisión? ¿Me explico? Mm, mm, Sería, sería demasiado extraño, en serio. Oye, no me toques que anoche tuve una emisión y tal. No, no. O estoy impuro, pero no te puedo decir, qué sé. Rarísimo, ¿no? Pero hay que estudiar. Muy bien. La mitzvah número 108 dice, es todo lo que tiene relación con la meinidad, el agua de apartamiento. Por eso hay que entender que la palabra nidá no significa menstruación, ¿eh? Puede ser que ustedes por ahí se lo tropiecen en algún comentario y alguno diga nidá, menstruación. No, 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 nidá no significa menstruación, nidá significa apartamiento. La menstruación se llama beset como tal. La palabra para menstruación es beset. Y nidá es lo que genera la beset, o sea, un apartamiento. Y nidá es el agua que se utiliza para las personas que han experimentado un apartamiento. Así que la lista de personas a las que había que aplicarle el nidá, agua de apartamiento, es decir, agua de persona que ha sido apartada o agua para persona que ha estado apartada, incluye entonces, digamos, 13 tipos de tumot que se enumeran a continuación. Tumat nevelá, lo que es adquirida por tocarse un cuerpo muerto de animal sin causa conocida. Tumat de shratzim, que son los cuerpos de animales que parece que no tienen esqueletos, ¿se acuerdan? Lo explicamos también. Mata Halim, lo que tiene que ver con alimentos que cayeron en un cuenco que previamente había estado tocado por un animal muerto que era tamé. Vaya complejidad. Tumata Nida, que es lo que el apartamiento de la mujer en su periodo menstrual. La Tumata Yoledet, que es la parturienta. Tumat Tzarat Adam, Tzarat que hablamos. El Tzarat del vestido, el Tzarat de la casa, el ZAP, que ya hablamos ahora, la ZABA, que es la mujer de periodo irregular o por fuera del periodo, el Shihbatzera y el Met, el muerto. Entonces, todo esto, repito, es como una compilación, lo que sería la 108, así que seguimos restando, ya no serían exactamente 603 ordenanzas si le prestas atención, porque ya desde la 97 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, casi 12 mitzvot, ¿de acuerdo? Que ya no serían 613, ahora serían 601, por decirlo así, me explico, porque ya todo esto está compilado o integrado en otras mitzvot. Han sido como, para que tengas una idea, ¿no? De la mitzvah 97 a la 107 hay un gran grupo relacionado con la Tum'ah, para que tengas pendiente. Pero esto restaría, repito, restaría de las 613 unas 12 y haría que el número bajase en ese sentido. Por eso es importante revisar la obra de Maimónides, que es el primero que hizo esta compilación, y estudiar a ver con qué criterio la estableció. Ya la mitzvah número 109 dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados a sumergir en aguas de un mikveh, litbol de mei mikveh. Dice, veas nidhar mikol min minei atumah shenitmanu bo. Y entonces estaremos ya habilitados con relación a cualquiera de las tumot que hubiese adquirido. Y es lo que está escrito en Levítico 15:17, Verahatz bamaim et kol besaro, y lavará con agua toda su carne. Habíamos explicado inclusive que en muchos contextos la palabra carne era un eufemismo para referirse al miembro masculino, ¿no? Al miembro viril masculino, al pene. Entonces hay que analizar muy bien el contexto y lo decía ya que el apóstol Pablo utilizaba mucho los pecados de la carne, eran todos los que estaban relacionados mucho con la parte sexual y con toda esta
alusión que ya había en Levítico al empleo de la palabra carne. Y también, bueno, esto ya es otra cuestión. Ahora, el punto aquí se diferencia porque la mitzvah no te dice que el lavamiento con agua tenga que ser en un mikveh, por ejemplo. El mikveh se produjo como parte de un desarrollo de la tradición, hay que decirlo, pero no está escrito en la Torah que tenga que ser un mikveh. Ahora, ¿qué pasa con que sea mikveh? Pues resulta que el mikveh tiene una construcción específica, tiene que tener, creo que son 700 litros de agua, tiene que tener tales medidas y lo otro, y si no es así, entonces no es válido. Ya eso es otra cosa. Repito, en la Torá no hay ninguna legislación acerca de cómo debe construirse un mikveh. Que se respeta la tradición, que al que lo quiera hacer, pues que lo haga, nadie se lo va a impedir. Pero que no venga nadie a futuro a decir, mira, que ese mikveh no es correcto porque lo otro. Vamos, ¿dónde está escrito que tiene que ser un mikveh? Y de hecho lo más común en la antigüedad era ir a un río, era las aguas vivas, ríos, arroyos, corrientes, el mar si era posible, porque era lo común. De hecho muchas sinagogas se construían a la orilla de los ríos porque era muy fácil para los efectos del mikveh ir al río y ya está. Y esto se lo copió la Iglesia Católica. Si ustedes revisan, en muchos países de Latinoamérica las iglesias católicas están construidas por los ríos, ¿ya? Porque hay algo de mucha relación. De hecho, aquí en Zaragoza, una de las catedrales más grandes de Zaragoza está junto, ahí cerquita del Ebro. Y así pasa mucho. En Colombia yo vi muchísimas que están justo en la orilla del río y parece que hay algo relacionado con eso. Pero sí, de hecho hoy leía una cita en Hechos donde Pablo fue a un lugar donde la gente se reunía a orar y ahí estaba al lado del río, que es cuando pasa el episodio de Lidia, la vendedora de púrpura, porque era lo acostumbrado. No es que fuese una prioridad que te quitara el sueño tener un mikveh en tu casa. Me hago entender. Pero claro, el judaísmo ha hecho todo en términos monetarios, ha hecho un comercio con estas cosas y te vende y te mete la idea, te embute la idea que tienes que tener un mikveh en la casa y si no estás mal. Vamos, que las cosas son como son y no hay en la Torah un mandamiento que diga que lo tengas que hacer un mikveh. Ya esto era lo que Pablo se enfrentaba. ¿Quieres hacer un mikveh? Pues hazlo, pero no vengas a juzgar al otro que no lo tiene. Porque ¿dónde dice la Torah que tienes un mikveh? En el desierto donde estaban los no existían los mikvaot. ¿Y quién se iba a tomar el trabajo de construir un mikveh en el desierto? Eso no tiene sentido. Porque tienes que ubicarte un poco, ¿no? En el contexto en que se dieron los mandamientos. O es que vas a decir que en el desierto entonces nadie hizo ningún ritual de esto, sino cuando entraron a la tierra prometida. ¿Ya? Estas son las preguntas de crítica que hay que hacer y de evaluar las cosas sin dejarnos imbuir. Que es que mira que los judíos lo hacen. Segundo, ¿desde cuándo y por qué? ¿Ya? ¿Y qué dice la Torah? ¿Si estamos obligados a ello o no estamos obligados? ¿De acuerdo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos saber? Hoy lo respondía, por ejemplo, alguien me preguntaba que si había en la Torah un mandamiento de hacer inmersión. Yo, hombre, inmersión por conversión a la fe no existe ningún mandamiento. Eso lo empezaron a usar los fariseos y Juan el Bautista lo adoptó porque fue bien visto y luego lo trasladó a Mashiach. Vale, quedó perfecto. Entonces esa costumbre quedó homologada. Entonces si hoy nosotros hacemos inmersión no es porque lo hayan dicho los fariseos, es porque nuestro Señor lo homologó. Por ejemplo, en la Torah no hay ningún mandamiento de que leamos la parashá cada semana. Eso se lo inventaron los fariseos, pero como vemos que los apóstoles dijeron que Moisés tiene en cada Shabbat quien lo predique, entonces se hace obligación para nosotros. Claro está, porque está homologado por el Evangelio, por la palabra Mashiach, por los apóstoles. Y así, el vino, en la Torah no hay ningún mandamiento con relación al vino para Pesach. Lo introdujo Gilel, lo homologó Mashiach, pues queda vinculado porque Pablo habla de tomar el vino y todo lo demás. Entonces hay que entender la dinámica de las cosas y saber establecer el criterio por el que nosotros probamos X o Y costumbre. ¿Okay? Bueno, Javier, entonces con esto vamos a terminar por hoy.
gracias a todos los que asistieron y espero que nos volvamos multiplicadores de la información y al mismo tiempo que nos integremos, ¿no? A trabajar sobre los temas que hemos estado hablando hoy. Repito que son temas que hay que ponerle la cara, que hay que buscar una guía, no cerrar los ojos y actuar con sabiduría y con madurez. Nos vemos entonces la próxima, mañana, ¿no? A través del estudio de los himnos. Y bueno, que tengan Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima. Shalom.